Las mentes del marketing político, una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Los principales consultores políticos de habla hispana se dan cita uno a uno para compartir sus perspectivas, trayectorias y opiniones, así como su participación en campañas y gobiernos. Un espacio en el que queda al descubierto parte de los secretos que los han llevado a ser las mentes del marketing político. Es un verdadero placer saludarles en un capítulo más de Las mentes del marketing político. Cada día se cuestiona más la eficacia de los métodos tradicionales de investigación de mercados, lo que entre otras cuestiones ha dado pie al neuromarketing, una novedosa forma de saber lo que los electores piensan y sienten. En este capítulo presentamos a un científico que ha desarrollado desde Cell Neuroscience técnicas para entrar en la mente de los ciudadanos y descubrir los verdaderos motivadores de la toma de decisiones y así ofrecer soluciones de mercadotecnia política. César Monroy en Las mentes del marketing político. César, muchas gracias por acompañarnos a Las mentes del marketing político, precisamente para platicar de neuromarketing, que a mí en lo particular me encanta y creo que es una técnica muy novedosa, pero hay parte de la ciudadanía que todavía no sabe, aunque es un tema muy en boga, y hay cierta confusión. Hay algunos que incluso dicen, oye, ¿no será como los cassettes antes que si retrocedías la pista oías el mensaje subliminal? ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, por supuesto, Andrea. Muchas gracias por invitarme aquí a esta sesión. Justamente al ser algo nuevo, es algo desconocido y es algo que se reviste de muchos mitos. Por ejemplo, cuando hablas de neuromarketing político, lo primero que les viene a la mente es esta película de Minority Report, ¿no? Donde tienen conectada a una persona y ya antes de que ocurran los crímenes ya se pueden predecir, ya se pueden anticipar y entonces llegar a un punto en el que meten a la cárcel a alguien que todavía no comete ningún crimen. Porque lo pensó. Solo porque lo pensó. No tiene nada que ver con esto. Sí. Cuando hablamos de neuromarketing o neurociencia aplicada al estudio de la ciudadanía y al estudio de los fenómenos políticos, estamos hablando de incorporar herramientas científicas que vienen de la neurociencia para explicar los fenómenos que están más allá de lo que nosotros podemos explicar desde lo mero intuitivo o desde las herramientas actuales que ya conocemos, como las entrevistas o los grupos de opinión. Perfecto. Oye, precisamente en este tema de político, pues hay algunas personas que consideran que es una nueva técnica para hacer campañas, aunque no lo ven como instrumento. También no sé preguntarte si es correcto llamarlo instrumento. Mira, la forma que yo recomendaría dirigirse a este nuevo tipo de técnicas es en dos vías. Es un instrumento de medición. Finalmente, eso es lo que es el neuromarketing político. Es un instrumento de medición, pero también es un nuevo conocimiento para diseñar estrategias. Estrategias desde qué, ya no desde cómo yo me imagino que va a interpretar la ciudadanía un mensaje, sino como ya tuve un instrumento de medición que me dice cómo está respondiendo la ciudadanía, puedo desarrollar nuevas estrategias diseñadas a los esquemas de pensamiento que tienen los votantes. Y entonces tiene una doble utilidad, instrumento de medición, pero también es una herramienta estratégica. Perfecto. Y precisamente, ¿cómo ustedes realizan esas mediciones? Son como de esas que no son como las de la película, entonces, ¿cómo son? Sí, esa es la parte más complicada de describir, si no es viviéndolo en carne propia y observándolo con videos. Hay mucho show en internet, tú buscas YouTube, neuromarketing, hay muchos shows con diademas, con gorras, con cascos, con lentes. Sí. Aquí no es tanta la faramalla, sino qué técnicas y qué métodos se utilizan. Nosotros utilizamos principalmente electroencefalografía. Es una técnica probada, comprobada, que se desarrolló desde principios del siglo XX, donde ¿qué es lo que se hace? Se miden los cambios en los microestados mentales que ocurren en el cerebro a través de electrodos. Así de fácil, así de sencillo. Hay universidades, hay institutos que se dedican a investigar qué es lo que ocurre en el cerebro cuando algo nos desagrada, cuando algo nos agrada, cuando algo nos llama la atención. ¿Qué estímulo está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando te preguntan cuánto es 2 más 2, si esa respuesta ya existe en tu memoria y solamente la recuperas, o por ejemplo, si estoy generando la respuesta en ese momento. Este conocimiento que han generado las universidades, ahora imagínatelo llevar al tema político. Yo estoy escuchando un discurso de un candidato y si tengo conectada a la persona, puedo detectar las frases que entendió, las que no le entendió, o las que le gustaron, o las que están mandando a la memoria. ¿Qué está sintiendo? Exactamente. ¿Cualquier persona puede participar de estas mediciones? Sí, por supuesto, y a todos los niveles. Se ha utilizado la herramienta como instrumento de medición
para comités estatales, para gobernadores, para campañas, por supuesto, en todos los niveles, incluso para institutos sociales, ONGs, todo aquel que quiera profundizar en cuál es la verdadera percepción y opinión de la ciudadanía en temas públicos. Claro. Miden spots, miden discursos. Todo lo que pase por alguna vía de los sentidos. Podemos medir spots, campañas, frases, pancartas, incluso los trabajos que hacen algunos colegas de fotografías. Vemos la eficacia de la fotografía ya en contexto, en espectacular, en revista. Sí, está conectando con el ciudadano o no, que es precisamente o si pasa desapercibido. Tuvimos un caso muy interesante de un candidato que tenía una foto espectacular, pero él no tenía personalidad. Entonces, si el impreso lo ponía en una revista al lado de unos chilaquiles, la gente no veía su foto. Veía los chilaquiles. Sí, entonces dijimos, esta persona necesita estar siempre sola en fondo blanco, con todos los reflectores iluminándolo. Y así se hace, por ejemplo, diseño de templetes. Conviene que salgas con la familia, conviene que salgas. ¿Quién tiene que hablar primero? Por ejemplo, tu jefe de campaña, un representante, te suma, te resta. Todo eso forma un gran conglomerado de ideas en la mente. Y esto le va dando mucho más certeza y orden a una campaña, ¿no? Exacto, porque ya no hay que adivinar. Claro. Ya no estamos en la era de la intuición, y eso lo acaban de demostrar. Ni improvisar. No, la campaña electoral de Estados Unidos, con la victoria de Donald Trump, nos acaba de demostrar eso, que ya no basta con preguntarle a la gente. Ahora tenemos que saber qué piensan, qué están sintiendo, qué es lo que les está motivando a tomar una u otra acción, o incluso no expresar su intención de voto, que es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. Claro. César, ¿consideras que los grupos de enfoque van a desaparecer? Mira, es una pregunta que siempre me hacen, y yo siempre les digo que por supuesto que no van a desaparecer, porque explora diferentes dimensiones del ser humano. Los seres humanos somos seres complejos. Efectivamente tenemos un componente neuronal, fisiológico, que va a definir y determinar muchas cosas, pero también tenemos el componente social, el componente de interacción, y es una doble vía, es como yo le llamo un impacto simultáneo. Sí, nuestra fisiología se ve influida por agentes externos, pero también nuestra biología determina cómo percibimos esos agentes externos. Y esto se llama una entidad psicosocial. Somos entes psicosociales. Sí funciona nuestra integridad, nuestra forma propia de pensar y de funcionar, pero también lo externo. Lo de hoy y la tendencia en la que estamos trabajando es sumar metodologías. Es decir, tenemos el retrato con los grupos de enfoque para saber qué es lo que la gente dice, y luego con un estudio de neuromarketing podemos identificar qué tan probable es que esas ideas permanezcan o movilicen una masa, movilicen a las personas a favor o en contra. Lo hicimos, por ejemplo, en un caso muy espectacular, cuando meten a la cárcel a un exgobernador o meten a la cárcel a un personaje político importante. ¿Qué impacto tiene? ¿Está sumando a la imagen, está restando o a la gente le da igual? Claro, ¿sí? Porque igual ya no lo recordaban. Lo hemos visto muchas veces en internet, ¿no? En Facebook se promueven campañas, movimientos, y en las calles no se refleja todo esto que se supone se está dando en las redes. Sí, son dos mundos aparte. Son dos mundos diferentes, y ahora podemos medirlo, ¿no? Porque esta persona se considera a favor de una causa, pero no actúa a favor de ella. Hay una barrera. Nada más le dan like. Exactamente, nada más dan like. Hay una diferencia entre el sentir, el actuar, el ejecutar. Y ahora estas entidades son medibles y cuantificables. Y son, pues, una herramienta de conocimiento súper importante para quien sepa utilizarlas. Claro. Muchas gracias, César, por acompañarnos en Las Mentes del Marketing Político. Muchas gracias por invitarme, Andrea. Fue un placer. Esta fue una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Derechos Reservados, México 2017. Más capítulos en www.lasmentes.centromktpolitico.com.